¿Qué razones llevaron a la expansión imperialista de fines del siglo XIX? El factor económico. Los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Las potencias imperialistas tienden a obligar a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópoli. El factor demográfico. El acelerado aumento de población europea a fines del siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores oportunidades. El factor político. El dominio de grandes territorios de vías de circulación y de zonas consideradas estratégicas se transformó en un símbolo de hegemonía de las potencias, en una época en la que el nacionalismo hacía auge en Europa. El factor ideológico. Las potencias defendían su dominio planteando que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. ¿Cómo fue el reparto del mundo entre las potencias imperialistas? En 1914, año de iniciación de la Primera Guerra Mundial, en África solo había dos territorios políticamente independientes, Liberia y Etiopía. El resto eran colonias de distintas metrópolis europeas. Reino Unido y Francia eran las grandes potencias que controlaban el continente, mientras que potencias secundarias como Bélgica, Portugal, Italia, Alemania o España poseían un número más reducido de colonias. Sin embargo, esto simplemente era el resultado de un largo proceso donde se mezclaban la geopolítica con los intereses económicos. El descubrimiento de una ruta a las riquezas de India, rodeando África, hizo que las compañías de comercio y navegación europeas establecieran nuevas bases en las costas africanas. El primero fue Portugal, que se extendió por Santo Tomé y Príncipe. Fernando Po luego fue cedido a España, Angola, Mozambique y Zanzíbar, al que siguió los Países Bajos, Francia e Inglaterra. En el siglo XIX, el norte de África permanecía en gran medida bajo control otomano, aunque poco a poco fueron expulsados por Francia y Reino Unido, que conformaron importantes colonias en Argelia y Egipto, respectivamente. Mientras tanto, en el sur del continente del Reino Unido, se había hecho con Colonia del Cabo, bajo control neerlandés, tras el Congreso de Viena en 1815. En esta situación empezó el reparto de África. El impulso a la carrera colonizadora fue dado por Leopoldo II de Bélgica, que sin ningún territorio en el continente y sin apoyo de sus ministros, se lanzó a crear un imperio colonial personal en la cuenca del río Congo en 1876. La inmensidad de sus dominios en el centro del continente africano llevaron a conjunto de reclamaciones del resto de potencias ya instaladas en las costas, a las que se sumarían las recién unificadas Italia y Alemania. El reparto quedó institucionalizado a finales del siglo XIX, en la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885. Las principales potencias europeas, que deseaban ampliar sus colonias africanas, acordaron un reparto para evitar que una disputa colonial pudiera desembocar en un conflicto a gran escala también en el continente europeo. Mientras el Reino Unido ansiaba unas colonias en África de norte a sur que pudieran conectar el Cairo, de Egipto, con la ciudad del Cabo, de Sudáfrica, Francia buscaba un imperio colonial de este a oeste. Ambos deseos eran incompatibles. La propuesta alemana pretendía hacer compatibles los proyectos de Londres y París con las pulsiones imperialistas de potencias secundarias en Europa, que en un intento de subirse al tren del colonialismo también buscaban controlar algunos territorios en África. La solución más práctica era sentarse y repartir los territorios. La era del imperialismo constituyó el marco de la decisiva incorporación de América Latina en la economía mundial capitalista. Este proceso produjo transformaciones fundamentales en todo el subcontinente. Por un lado, consolidó el perfil agrominero exportador de su economía. Por otro lado, esa orientación profundizó las diferencias regionales en función de las diversas vías nacionales, a través de las cuales se llevó a cabo. Fue en esta era también cuando se despertaron las más intensas expresiones de búsqueda de una identidad latinoamericana y nacional, recortada frente a los imperialismos que la amenazaban. En síntesis, este territorio histórico condensa problemáticas decisivas para América Latina. Las apetencias de la economía europeas, en este periodo de crecimiento de las economías industrializadas y expansión sobre nuevos territorios, encontraron en América Latina un espacio propicio para la obtención de materias primas y un mercado en crecimiento para la colocación de productos de elaboración industrial. ¿Qué consecuencias tendrá este proceso en el siglo XX? Algunas de las consecuencias del imperialismo fueron la pérdida de identidad en los pobladores indígenas, la pérdida de la lengua así como la religión de aquellos estados dominados,
Provocó también grandes incrementos en la desigualdad al repartir los capitales y establecer relaciones de decidumbre. Los territorios colonizados generaron dependencia de los imperios, generando conflictos y tensiones. Y por último, se perdió la economía autóctona de aquellos estados dominados que debían adaptar su economía a los intereses del imperio.